Pero antes vamos a ir a Dios en oración. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, te honramos. Con humildad, oh Dios, nos acercamos, Padre Santo, deseosos, contentos, agradecidos por haber preservado tu palabra, queriendo escuchar la misma, sabiendo que ella, oh Dios, Padre Santo, nos llama al arrepentimiento, a la fe. Expone nuestra maldad, pero también presenta tu gracia, tu plan eterno, tu redención por medio de Cristo. Danos oídos para oír, ojos para ver, un corazón que atesora, que anhela, que desea con profundidad tu palabra. Que tu palabra caiga, Señor, en buen terreno. Que seamos, Padre Santo, aquellos oidores que prestan atención para poner en práctica inmediatamente, ejecutar, obedecer lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha demandado. Pues no queremos ser oidores olvidadizos, aquellos que contemplan su rostro como un espejo en la Escritura y luego se olvidan. Te damos gracias en esta tarde, te damos gracias por tu palabra, damos la gloria a ti en todo y por todo, y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Comenzamos la lectura de la Escritura y le invitamos a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo. Leemos en nombre del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo, y lee así la Escritura de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a ver esta porción de la Escritura y sería muy bueno poder tomar el capítulo 11 y 12 juntos, pero es imposible por el tiempo. Pero vamos a ver este momento en que Juan envía a 2 de sus discípulos a Jesús para hacerle aquella pregunta importantísima que acabamos de leer. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan se halla en este momento dado preso, pero se halla preso ¿por qué razón? La Escritura revela la razón por la que está preso. Posteriormente lo vamos a ver con más detalle en el Evangelio de Mateo. Está preso porque Juan el Bautista ha señalado una situación de pecado en la cual vivía uno de los dirigentes o reyes en su tiempo, y eso lo llevó al arresto y posteriormente terminó con su ejecución. Juan el Bautista va a morir. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Por qué es importante? Porque Jesús señala y habla de él de la manera en que habla. ¿Qué vino a cumplir Juan el Bautista? ¿Qué relación hay entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesucristo? Todo esto es sumamente importante. Para conocer cómo nace y quiénes son los padres de Juan el Bautista, tendríamos que ubicarnos primeramente en Lucas, y vamos a ir brevemente al Evangelio de Lucas. Porque Lucas nos presenta los nombres de los padres de Juan el Bautista. ¿Qué hacían? En Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Observe que el nacimiento, la vida de Juan, no solamente traería gozo a la vida de estos padres, sino traería gozo a la nación. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque será grande delante de Dios. Versículo 15. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder, observe, de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Finaliza con una cita de Malaquías capítulo 4. Así que los padres de Juan el Bautista se llaman Zacarías y Elizabeth. Ambos eran de familia sacerdotal, aunque solamente el varón podía ejercer el ministerio sacerdotal. Las mujeres no. Ahora está de moda que usted tiene un pastor y tiene una pastora. Eso nunca ha existido, pero ahora es nuevo y es muy aceptado. Pues no es aceptado bíblicamente, no es bíblico. Zacarías no tenía un hijo. Y dice la Escritura, por la narración, que oraban, pedían tener un hijo. Se imaginen aquella cultura donde no tener un hijo era evidenciar en tu vida algún juicio. Por alguna razón Dios no te había dado un hijo. Sin embargo, la Escritura nos dice que eran irreprensibles delante de Dios. No dice que eran perfectos, pero dice que con devoción Zacarías servía a Dios.
Así que la razón por la que Zacarías no ha tenido un hijo no tiene que ver con sus circunstancias personales. Dios tenía un momento en que le daría un hijo. No para traer gozo a la vida de Elizabeth y Zacarías y quitar tal vez el oprobio que significaba ello frente a la sociedad, una mujer que no podía darle a luz un hijo a su esposo, sino porque ese hijo era especial. Ese hijo fue profetizado por dos profetas. 700 años antes fue profetizado por Isaías. Y el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, hablan del momento en que aparecería este que prepararía el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Mesías príncipe, al ungido, aquel que vendría a salvar a Israel. Así que Lucas ha orado y llega el momento en que le toca presentar el incienso, ese tiempo que era considerado especial, un tiempo de oración. Y en ese momento dado se le dice que su oración va a ser contestada, que van a ser un hijo. Nuevamente traería felicidad, no solo a la vida de aquel matrimonio, sino a una parte del pueblo, que él sería el precursor, aquel que prepararía, que llamaría a los hombres al arrepentimiento. Dentro del Evangelio de Mateo, iríamos al capítulo 3 y vamos a ver, este sería el hombre que comenzaría a anunciar: arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos allí un momento a Mateo, y ahora regresamos a Mateo y vamos al capítulo 3. Esta es la primera mención de Juan el Bautista en su ministerio dentro de Mateo. Nos corresponde el capítulo 11, pero la primera mención del ministerio de Juan el Bautista está en el capítulo 3. Así que ya Juan el Bautista ha nacido, ha crecido, comienza su ministerio y ahora estamos en Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. La manera en que se describe a Juan el Bautista es muy parecida a la manera en que en un momento especial del ministerio de Elías estuvo vestido. Vaya conmigo a segunda de Reyes, vamos a volver a Mateo. Capítulo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Aquí hay un momento en que Ocasías ha tenido un accidente y quiere saber si va a tener vida, pero en vez de consultar a Dios, manda a consultar a Baal. Voy a comenzar en el versículo 7 y dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Porque al escuchar Elías lo que había hecho el rey Ocasías, que en vez de buscar a Dios se había ido a consultar a un rey pagano, profirió unas palabras de juicio sobre Ocasías. Y Ocasías quiere saber quién es ese profeta que lo ha señalado básicamente a la muerte. Ocasías quiere saber y quiere estar sano. Déjenme ir al versículo 3 para que pueda ver el contexto, o el 2. Voy a ir al 2. Y Ocasías cayó por la ventana, para que vea lo que sucedió, tenga mejor el contexto. Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Pues en este momento Samaria es la capital del reino del norte.
que posteriormente en el Nuevo Testamento se le llama los samaritanos. El reino de Israel se divide en un momento dado en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur continuó con su capital Jerusalén. El reino del norte, 10 tribus, hicieron de Samaria su capital. Y este hombre tenía una casa en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. El rey envía a los mensajeros para que vayan a consultar a un dios pagano, y Dios le dice a Elías: tú levántate y encuéntrate con los mensajeros que el rey envía a consultar a un rey pagano, y yo te voy a decir lo que tú le vas a mandar a decir al rey. Y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Los hombres de Dios no tienen ningún problema en decir lo que entienden es palabra de Dios. Este es el rey. Y Elías podía ser intimidado en no hablar del rey, le podía costar su vida, podía mandarlo a apresar. Pero Elías tiene un rey por encima de los gobernadores, de los presidentes humanos, a quien se debe realmente. Y lo que Dios le dice que debe decir, Elías va y lo dice. Ahora regreso al 7, que fue donde consulté, cuando empecé la lectura. Este rey ahora quiere saber quién fue ese hombre que dijo tal cosa. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Este es el rey preguntándole a los mensajeros. Los mensajeros le han traído el mensaje de Elías. ¿Te imaginas? Se cae, está enfermo, quiere recuperar su salud, pero va a consultar a dioses paganos. Y mientras manda a sus mensajeros, Dios le habla al profeta y dile a los mensajeritos del rey que por qué no me consultó a mí. Como no me consultó a mí, dile al rey que va a morir. Y van los mensajeros del rey a decirle que un hombre dijo que él va a morir. Póngase en el contexto. ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón, mire cómo está vestido, que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Así que Juan está vestido de una manera similar a Elías, que había vivido un profeta mucho tiempo antes que él. Y la razón por la que Juan el Bautista es llamado Elías es por el momento histórico nuevamente que se repite, en que Dios, en medio del pecado del pueblo, del alejamiento del pueblo, donde el pueblo está entregado a los Baales, Dios trae un profeta a llamar al pueblo al arrepentimiento, tal y como lo hizo el profeta Elías. Juan sería ese hombre en el tiempo de Cristo que comenzaría a decirle a un pueblo rebelde, apartado. Eso le está dando información de cómo vivía el pueblo. Juan el Bautista no está llamando a los gentiles al arrepentimiento, y ciertamente los gentiles tenían de qué arrepentirse. Pero Juan el Bautista es enviado principalmente a un pueblo podrido, corrupto, que había abandonado a su Dios, que había inventado leyes, que menospreciaba a sus propios hermanos. Pero Elías era el hombre de Dios para aquel momento. Y regresando a Mateo capítulo 3, versículo 5, dice: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sí que llamaba a los hombres al arrepentimiento,
porque Elías marcaba la escatología judía. Ya hemos dicho que se predica mucho que de que la venida de Jesús, la primera venida, era una venida para salvación y ciertamente vino a morir como el Cordero Pascual. Juan lo resaltaría y lo diría: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las profecías antiguo-testamentarias no indicaban solamente que vendría a salvar. El Mesías también vendría a condenar. Condenaría al pueblo que había y servía a dioses paganos, pero salvaría un remanente escogido por gracia. Juan el Bautista es el hombre que comenzaría el ministerio y prepararía el camino para que el pueblo recibiese y entendiese que estaban viviendo momentos importantes. Y nos pone en contexto de cómo están viviendo. Y en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted cree que con meramente ser religioso, visitar de vez en cuando la iglesia, tener alguna vida moral, con eso se va a salvar, usted está perdido. Los judíos tenían eso y tenían mucho más. Sin Cristo no hay salvación. No hay posibilidad de salvación fuera de Cristo. ¿Usted está en Cristo o está fuera de Cristo? No penséis decirme o decirnos no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Es que yo voy a la iglesia, es que mis papás, que ustedes no saben, nosotros somos religiosos. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Observe el lenguaje que usa Juan el Bautista. Es un lenguaje principalmente anunciando juicio. Pero eso no es lo que se oye de los púlpitos. Es el Dios que da besitos a todos. Es un Dios de un solo atributo, amor. Que le hemos quitado su santidad, su justicia. Que le hemos degradado. Pero ese es el Dios que mucha gente está dispuestos a servir. Y ese es el Dios que día como este, muchas iglesias van a congregarse, a adorar al Dios que han creado. A un Dios a su imagen. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No le está hablando a los gentiles, le está diciendo a los judíos: si no se arrepienten, van a perecer en el juicio. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, observe que Juan comienza a decir: no me miren a mí. Yo soy el precursor de aquel que ustedes deben poner su mirada. Dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa frase final del versículo 12 del capítulo 3 está explicada en la parábola del capítulo 13, el trigo y la cizaña. Todo está unido. Pero ¿quién es este Juan? Vaya conmigo ahora al Evangelio de Juan. Porque acabamos de leer en Mateo capítulo 11 que Juan se turba y manda a 2 de sus discípulos a preguntar si Jesús era aquel que habría de venir o debían esperar a otros. ¿Sabía Juan quién era Jesucristo? Para saberlo necesitamos leer no otro evangelio sino Juan. Fíjate, queremos ver quiénes son sus padres, cómo nace Juan, Lucas. Queremos ver si a Juan se le dijo cómo identificar a aquel que habría de venir, el evangelio de Juan. En Juan capítulo 1,
versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Así que estamos viendo el incidente narrado ahora por Juan y se nos dice quiénes fueron allí. No eran cualquiera, eran los sacerdotes y ¿qué? Levitas. En otras palabras, las personas que representaban la adoración que en el templo, los dirigentes de la religión del momento. Y le preguntaron: ¿tú quién eres? Juan está haciendo su ministerio y ellos le preguntan: queremos saber quién tú eres. Versículo 20: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Inmediatamente, ellos no le preguntaron si él era el Cristo. Pero en el siglo I se vivían tiempos escatológicos. Se hablaba del fin de la era. Y Juan les dice: si están esperando que yo les diga que yo soy el Mesías, yo no soy el Mesías. La palabra Cristo, ungido y Mesías son sinónimos. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Pero nosotros llegamos aquí porque nos enviaron. Y cuando regresemos tenemos que dar una explicación. ¿Qué le vamos a decir? Dinos tú mismo, dinos quién eres. Cita Isaías capítulo 40, versículo 3. Versículo 23 del capítulo 1 de Juan dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. O sea, que era la rama más estricta en el tiempo de Cristo. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Primero le preguntaron quién era, ya que él no era Elías, ya que él no era el Cristo, ya que él no era el profeta. Entonces le preguntan: ¿por qué estás llevando tu ministerio? Le están cuestionando de dónde procede tu autoridad. Juan acaba de contestar: mi autoridad viene de aquel que habló Isaías. Juan había dado contestación. Pero eso es lo sorprendente mientras se predica el evangelio. El mismo mensaje que es claro para uno es aterrador o no es entendible para otros. La declaración de Isaías capítulo 40, versículo 3, pasó como un avión a 100,000 pies de la cabeza de los fariseos. Pero ellos eran los entendidos en su día. Uno esperaría que esas personas que pretendían dirigir al pueblo, que se decían cumplir la ley, y para cumplir la ley primero hay que conocerla, supiesen cuando Juan el Bautista citase Isaías 43, posiblemente el profeta más importante para los judíos. Y ellos no entienden. ¿De dónde procede tu autoridad? Juan ya ha respondido: mi autoridad procede de Dios. No solamente les ha dicho que su autoridad con el versículo procede de Dios, les ha dicho quién él es y qué vino a hacer. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, versículo 26. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es posible decir que uno es cristiano y no conocer a Cristo.
Porque para conocer a Cristo, teológicamente hablando, no hablamos de tener un conocimiento sobre un personaje histórico. Conocer a Cristo es haber sido teológicamente conocidos por Él. Que Él se haya revelado a nuestra vida. Que Él se haya manifestado en nuestra vida. Y Dios hace eso cambiando nuestro corazón en lo que la Biblia llama regeneración, nuevo nacimiento, conversión. Por lo tanto, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, quien único conoce a Cristo es aquel que ha nacido de nuevo. El otro ha oído de Cristo. Le han enseñado sobre Cristo. Pero la palabra conocer bíblicamente implica una relación de intimidad. De hecho, la palabra conocer en regla de primera mención, que implica cuando una palabra por primera vez utilizada, es como la etimología de la palabra, la raíz, cómo comenzó a ser usada. La palabra conocer implica el acto de un hombre y una mujer en matrimonio carnal. Ellos no lo conocen. Le dijo, versículo 27, es este el que viene después de mí. Pero después de mí no era después, porque ya dijo, está entre vosotros. Después se refiere a que tiempo después Jesús comenzaría su ministerio. Y vamos a verlo. Este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Dijeron, aquí hubieran dicho, se tostó el profetita. Viene después, pero es antes. Jesús comenzaría su ministerio tiempo posterior al de Juan el Bautista públicamente. De hecho, era menor a Juan el Bautista, que eran parientes por poco tiempo. Pero en el sentido de quién era Jesús, Él era antes porque es Dios. Encarnado. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, importante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Se imagina cómo habrá sido para Juan? Un día antes lo están cuestionando. Un día antes le mandan una diligencia de super espirituales, los teólogos de su tiempo, que siempre lo ha habido, los ingreídos, los sabiotondos, los doctores de la ley, que sabiendo ellos tanto, ¿para qué le preguntan a Juan? Al siguiente día aparece Jesús, que venía a él y dijo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo Juan supo quién era Jesús? Juan lo revela. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Lo primero que hace Juan es, acabo de hablar de alguien y está identificando a Jesús con las palabras que había dicho el día anterior. Porque estarían sus discípulos, los discípulos de Juan. Y Juan le está diciendo, ¿recuerdan las palabras que le dije a los fariseos acerca de aquel que viene después de mí, que es antes de mí? Que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Es el Cordero de Dios. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo no tenía un conocimiento profundo, no sé, pero Dios me envió a hacer esto. Porque mi ministerio va a la par con el ministerio del Cordero de Dios. Juan llamaba a los hombres al arrepentimiento y Cristo daría su vida por aquellos hombres que se arrepentirían. Uno señalaba el pecado de los hombres y el otro es la gracia de Dios muriendo por pecadores. En un sentido, Juan es la ley, llamando a los hombres al arrepentimiento y confrontándolos con su incapacidad
y su culpabilidad y su juicio delante de Dios. Jesucristo representa la gracia, el nuevo pacto. Aquel que vendría a morir por aquellos que la ley condenaría. Y también dice la Escritura en el versículo 32, y también dio Juan testimonio diciendo, observe, importante, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, este es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que a Juan se le había dicho que él conocería al Mesías, que de hecho él estaba preparando el camino para el Mesías. Y se le dio una manera de identificar al Mesías. Se le dijo a Juan, él va a venir a ti. Y tú vas a saber cuando él venga a ti. Porque en el momento del bautismo, el Espíritu Santo descenderá y posará sobre él de manera corporal. Ese es el Cordero de Dios. Teniendo todo este cuadro, ahora vamos a Mateo 11. Y no lo vamos a poder cubrir completo, pero nos va a ayudar a comenzar a entender. Es que la Escritura es profunda y no podemos tocar un pasaje y sacarlo del drama completo y tratar de entenderlo especulando, diciendo, usted no está aquí para que yo le diga lo que yo creo, me parece, sino para que lo lleve a la Escritura y usted vea lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones en el capítulo 11, Él ha enviado a sus discípulos, ya sabemos que los ha enviado por territorio judío, les ha advertido que unos los recibirían y otros no, los que les recibirían serían dignos. ¿Quiénes serían los dignos? Los identifica, aquellos que por encima de su familia, aquellos que por encima de sus negocios, aquellos que por encima de cosas que amaban en este mundo, se arrepentirían y le seguirían y creerían, aun cuando eso les trajese problemas. Porque Jesús señaló que creer en Él iba a generar conflicto y que los conflictos comenzarían no con Roma, que los conflictos iniciarían desde la casa, porque unos creerían y otros no creerían. Ahora, en el capítulo 11, Jesús ha terminado de dar aquellas instrucciones a sus 12 y se va de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿De ellos de quién? Ciudades donde, como había enviado a sus discípulos, habían judíos viviendo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Ve la relación de Juan y la relación de Mateo, capítulo 11, versículo 3? Vimos en Juan que a Juan se le dijo cómo identificar al Mesías. Y Juan vio el cumplimiento del Mesías. De hecho, todavía es mucho más profundo, porque Juan no solamente ve el Espíritu Santo descender en forma corporal, sino que oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Cómo este hombre que nace de manera sobrenatural, que nace bajo decreto divino, nace para hacer un trabajo divino, señala al Mesías, llama a los hombres al arrepentimiento? ¿Cómo de momento se pregunta si Jesús realmente era? ¿No creen que es una excelente pregunta? Que algo pasa. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? La contestación de Jesús dice mucho sobre qué estaba pasando posiblemente con Juan. Podríamos especular, y algunos especulan, que en medio de la cárcel, en medio de la situación, de la necesidad, de pérdida de libertad, Juan flaqueó como podemos flaquear los hombres. Somos débiles, caídos. Pero no creo que esa sea la mejor contestación.
la contestación o lo que le manda a decir Jesús a Juan apunta y señala más qué está pasando por la mente de Juan. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿A quién? A los 2 discípulos de Juan que Juan ha enviado a Jesús para preguntarle. Para tener un cuadro mayor de lo que Jesús va a decir, tenemos que ver esta narración en el Evangelio sinóptico paralelo de Lucas. Y le invito, marque ahí, tenemos que ir a Lucas capítulo 7, versículo 21. Lucas capítulo 7. Lucas también narra este momento. Versículo 18. Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, se los envió a Jesús para preguntarle, observe, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Es lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 11. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte la misma pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero mire el cambio pequeño pero particular de lo que narra Lucas, que nos ayuda a entender Mateo. En esta misma hora, en aquel mismo momento, cuando leemos, quiero que observe por qué es importante ver siempre las cosas en una visión sinóptica. La visión sinóptica significa que hay evangelios que tienen narraciones paralelas. Y es importante tener todo el cuadro con la mayor claridad, porque hay eventos, hay piezas del rompecabezas que un evangelio no tiene, que el otro tiene. Y no es que estén incompletos, es que cada uno presenta la información específica para la audiencia y el propósito específico. Pero si nosotros queremos tener una comprensión cabal de lo que Dios ha dado, necesitamos mirar completamente. Si usted ve a Mateo, básicamente lo que Jesús va a decir es: ustedes me preguntan de parte de Juan si yo soy, vayan inmediatamente y díganle las cosas que yo he hecho. Pero Jesús no es que los envíe a decirle cosas, ellos van a experimentarlas. Eso es lo significativo de verlo en Lucas, que no está en Mateo. Observen, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: ahora id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Para terminar por hoy, porque si ve, nos quedamos en el principio del capítulo 11. Jesús le da testimonio a los discípulos de lo que él está haciendo, para que ellos pudiesen palpar realmente, no que escucharan, que viesen lo que Jesucristo estaba haciendo. En Mateo, en el capítulo 8 y 9, Jesús comienza a hacer una serie de milagros que ya estudiamos, que son milagros que anunciaban, que apuntaban, que evidenciaban las proezas, los milagros que haría el Mesías. Por lo tanto, al Jesús decirle a Juan o mandarle a decir con sus discípulos los milagros que están aconteciendo, es decirle a Juan: oye, se está cumpliendo lo que el Mesías vino a hacer. Pero hay un problema, y no lo vamos a aclarar hoy completo, pero hay un gran problema.
Jesús está haciendo algo que ciertamente fue profetizado por Isaías. Pero Jesús no está cumpliendo el cuadro completo. Es por eso que posteriormente, lo vamos a ver nuevamente, se habla de las parábolas de los misterios del reino de los cielos. El problema consiste, y lo he explicado en otras ocasiones, pero para los que, ¿verdad?, nos visitan hoy, otros que son más nuevos, el concepto que tenían los judíos en el primer siglo sobre la inauguración y el establecimiento del reino era que una vez llegase el Mesías prometido, básicamente el Mesías se revelaría y devolvería a Israel a la gloria que tuvo y mucho mayor en el tiempo de David. Pensaban que todo iba a pasar en un solo paso, rápido e isofacto, pero así no pasó. Lo que estoy diciendo es que la idea del reino que ellos tenían, como lo entendían, va a chocar con la manera en que el reino comienza a ser establecido. Para probárselo, y con esto terminamos, ya que Jesús está citando al profeta nuevamente Isaías, vamos a ir a Isaías y vamos a ver qué cosas en Isaías Jesús está cumpliendo y qué cosas de Isaías Jesús no está cumpliendo en el momento en que Juan está en la cárcel, para poder entender por qué Juan, aunque había señalado y confirmado con toda claridad que Jesús era el Mesías, ¿por qué ahora de repente tiene dudas? Observen, no si Jesús es falso. Las dudas de Juan no es sobre el carácter moral, sobre la enseñanza, sobre la integridad de Jesús. Esa no es la preocupación de Juan. La preocupación de Juan es: ¿no veo el reino ahora? No lo veo. Necesitamos ir a dos capítulos, Isaías 35 y Isaías 61, rápidamente. Yo no sé cómo algunas personas, y lo digo no a juicio, pero cómo pueden predicar sin señalar la Biblia. No sé qué pastores ahora existen que ahora se paran, hablan una hora, media hora y la Biblia ni abren. No sé cómo usted le puede llamar eso un mensaje bíblico. Isaías capítulo 35. Observe la perícopa o ese título que tiene arriba el capítulo. Mi Biblia no es de estudio, pero dice futuro glorioso de Sion. En otras palabras, es un capítulo profético de los eventos que vendrían cuando el Mesías se manifestase. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Hebreos 12. Decid a los de corazón opacado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y lo vemos en Cristo. Cristo es Dios salvando, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces los ojos de los ciegos, versículo 5, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos.
y habrá allí calzadas y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Jesús le manda decir parte de lo que Isaías profetizó que sucedería. Pero si observa la lectura, que es lo que atiende Jesús en las parábolas del reino en el capítulo 13. Una vez el Mesías llegara, las cosas parecerían que iban a tornarse ¿qué? Donde no hay agua, habría agua. El que llora va a reír. Pero la prisión de Juan no cambió en un hotel de 5 estrellas. Por eso es que inmediatamente Jesús manda decirle algunas de las señales que está haciendo. Inmediatamente le dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Jesús está reconociendo que sí existían razones para pensar, aquí hay algo que no cuadra. Por eso Jesús no critica a Juan. Esta es la razón por la que algunos entienden que Jesús no es el Mesías. Déjeme decirle, el pasaje que estamos leyendo es tan importante y tan abarcador que es una de las razones por las que el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque tienen el mismo concepto de que cuando el Mesías llegue todo lo cambiaría. Y usted le puede hablar de que Jesús vino al mundo, que murió a perdonar pecados. Y ellos dicen, sí, pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el estado de plenitud? Y comienzan a salir elementos o argumentos de cosas que Jesús no ha cumplido todavía, pero que cumplirá en el esquema escatológico. Por eso a Juan se le dice: yo estoy llevando a cabo, implementando las obras del Mesías. Espero, Juan, que no haya tropiezo en mí. Jesús no ha terminado su obra. Para terminar, no la ha terminado todavía. Y para particularlo en tu vida personal, Jesús no ha terminado contigo. Dios sigue obrando. Y muchas veces, trayéndole una aplicación para finalizar, nos preguntamos y pensamos, y hay cosas que pasan en nuestra vida, enfermedades, situaciones, que nos llevan en momentos dados a pensar, pero yo pensé que esto sería de una manera diferente. No pongas tu mirada en las circunstancias. La palabra de Jesús a Juan es: pon tu mirada en mí. Bienaventurado, escucha lo que le digo. Bienaventurados son aquellos que no hayan tropiezo en mí. Si pones tu mirada en las circunstancias, siempre encontrarás alguna razón que justifique tu falta de compromiso, que justifique tu mala acción contra otros, tu enojo, tu rebeldía, tu coraje. Pero Dios nos ha pedido que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y yo les invito, hermanos, a poner nuestra confianza completamente en Él. La Biblia declara con toda claridad que no hay ningún aspecto en nuestra vida personal que suceda sin que primero, como lo vimos en el capítulo 10, Dios no esté en control de ello. Porque aún los pajarillos, dijo, caen, y yo sé cuándo caen. No, yo permito cuando caen. Así están aún sus vidas y sus cabellos contados. O le creemos a Dios y mantenemos como iglesia y como cristianos nuestra mirada en Cristo, o comenzamos como Pedro a caminar sobre las aguas y a mirar el caos que existe en diferentes aspectos de la vida, en nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad. Si eso hacemos, comenzaremos a hundirnos.
Gracias a Dios que como Pedro, los que son hijos, aun cuando nos desenfocamos y comenzamos a ahogarnos, no podemos ahogarnos. Dios ha puesto su espíritu, Jesús vino a comprarnos y Él pone ese espíritu de arrepentimiento, esa convicción, y como Pedro decimos: Señor, sálvanos que perecemos. Inmediatamente dice la Escritura que Dios extendió su mano y asió, agarró, sostuvo a Pedro. Que Dios nos ayude a poner su mirada en Él. Todavía nos queda mucho camino para recorrer aquí en Mateo 11, pero por hoy vamos a finalizar aquí. Que hemos visto un hombre que aun cuando la Biblia describa como lo describa, no tiene un conocimiento completo, como nosotros tampoco lo tenemos, y en nuestra incomprensión de muchas cosas podemos estar confundidos, argumentando, enojados, pensando que tal vez hay algo que no tiene sentido, que no cuadra. Hermano, todo tiene un propósito y sí cuadra. Mantén tu mirada en Cristo y no te apartes de las Escrituras, porque aún no solamente Dios tiene control, sino que dice la Escritura que lo que Él permite cumple un propósito en nuestra vida. Siempre me gustan las palabras de Jesús a Pedro en la cena, Juan capítulo 13. Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo que tú no le ves propósito ahora, lo verás después. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia, por cada oportunidad que como pueblo nos das de reunirnos, estudiar tu santa y bendita palabra. El tiempo pasa y paramos no meramente por querer tener un tiempo para otras cosas, sino realmente aún yo mismo, Señor, me canso. Y tu pueblo lleva también ya cierto tiempo aquí, pero te damos gracias por todos y cada uno de estos momentos en que tú nos permites sentarnos a escuchar tu bendita palabra. Ayúdanos a comprender la misma, ayúdanos a analizar la misma, ayúdanos a que tu palabra siga hablándonos, que saquemos tiempo posteriormente para examinar lo que hemos estado estudiando y viendo. Señor, si Juan en momentos difíciles fue sacudido y en su incomprensión de los aspectos que como él los entendía del reino, no entendió ciertas cosas, nosotros también podemos tener ese tipo de momentos en nuestras vidas. Te damos gracias porque como Juan podemos estar tranquilos de que los que son tus hijos están en tus manos y que nosotros somos estimados y amados mucho más de lo que, no por lo que conocemos, por los estudios que tengamos, por la comprensión que hayamos podido alcanzar por tu gracia del reino, sino porque en tu gracia simple y sencillamente nos llamaste. Qué maravilloso es que Juan pudiese estar tranquilo y los discípulos pudiesen posteriormente escuchar cuán amado era Juan para Jesús, aun cuando Juan no entendiese todas las cosas. Te damos gracias por la incomprensibilidad de ese amor, que no entendemos completamente, pero que nos ha salvado y que podemos descansar en ese amor. Te damos gracias porque ese amor no es un sentimiento, ese amor es una persona y es Jesucristo. Prepáranos ahora para la cena del Señor, para participar de la misma, de los elementos del pan y de la copa, que representan nuevamente el Evangelio, representan la obra de Cristo, que sería consumada en la cruz. Gracias por tu pueblo en esta hora. Gracias por hablarnos. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nos preparamos.